Saludos comandantes, les hablaba El Saer. El día de hoy estamos finalmente llegando a Colonia. Es la primera vez que yo llego aquí, entonces pues decidí compartir este video con ustedes. Tiene un par de semanas que salimos de la burbuja y bueno, fuimos explorando lo más que pudimos a lo largo del camino. Y ahorita lo que quiero compartir con ustedes recién llegando a Colonia pues es la venta de todos los datos de exploración y de las muestras biológicas que acumulamos en el camino. Eh, Como les comento, es la primera vez que llego aquí a Colonia. Fue algo bastante interesante, incluso estuve a punto de perder mi nave un par de veces en el camino. Como les decía en el video anterior, eh, es importante ser extremadamente cuidadosos al aterrizar. Y es curioso porque me pasó que aterricé en varias ocasiones en planetas con gravedades moderadas y no tuve ningún problema porque uno extrema precauciones en una situación así. Sin embargo, donde estuve más veces a punto de perder mi nave fue en planetas con gravedad baja, en las que pues uno se confía y pues termina cometiendo ciertos errores. Entonces, afortunadamente no pasó así. Tuve oportunidad de reparar mi nave en algunos eh, naves de portanaves de otros jugadores. Y bueno, ahorita ya después de esta travesía estamos llegando a Colonia por primera vez. Eh, y pues bueno, la intención de esto es mostrarles cuánto logramos acumular de créditos en este primer recorrido. Entonces vamos a llegar a la estación Dove Enigma. Bueno, no es una estación, es una meganave Dove Enigma, aquí en el sistema Colonia. Ahí es donde vamos a vender nuestros créditos porque al ser la primera vez que vengo a Colonia, también mi intención es hacer el recorrido para desbloquear todos los ingenieros que hay en esta zona. Entonces para ello lo primero que vamos a hacer va a ser visitar Dove Enigma, que es esta mega nave de aquí. Aquí al vender nuestros datos de exploración vamos a conseguir la reputación necesaria para, para desbloquear, bueno, más bien para conseguir la invitación del primer ingeniero y así ir a desbloquearlo. Este primer ingeniero es Mel Brandon. Ya nos aproximamos a la meganave Dove Enigma. Aquí vamos a solicitar permiso de aterrizaje. Y voy a hacer uso de la computadora de aterrizaje para que lo hagan automático. Como les comentaba, pues la intención es desbloquear ahorita los 4 ingenieros para las naves que hay aquí en esta zona de Colonia. Y el primero que vamos a visitar es Mel Brandon en Luptain. A él le tenemos que entregar 100.000 créditos en recompensas. Esos ya los recolecté de antemano. Igual, si van a venir a Colonia por primera vez, lo recomendable es que traigan consigo ya todo lo necesario para desbloquear estos ingenieros y para mejorar eh, los módulos y poder llevar a estos ingenieros al nivel 5. Ya una vez teniéndolos a nivel 5, vamos a poder pinear alguna de las mejoras que ellos ofrecen. Y eso pues ya nos va a dar una gran ventaja donde quiera que estemos ya de regreso en la burbuja o para las mejoras que hagamos a las naves. Muy bien, en lo que entramos vamos a comenzar con Universal Cartographics y vamos a ver cuánto aproximadamente vamos a estar recibiendo al vender todos nuestros datos de exploración. La idea de hacerlo en esta mega nave es para obtener la reputación necesaria con Colonia Council y que nos den la invitación
para desbloquear a Mel Brandon. Ok, nada más de esta tenemos 9 páginas. 9 páginas de datos de exploración. Nada más la primera nos va a dar 47 millones. Vamos a comenzar a vender. Ok, aquí podemos ver los bonus que nos están dando. Estos son por ser los primeros en descubrir y mapear estos 23 cuerpos y por descubrir por primera vez todos los de esta parte de la lista. Pues ahí de bonos nos están dando medio millón más adicional. Aquí tenemos otra página de 30 millones. Y nuevamente algunos bonos extra. Y ok, es que vendimos ya con estas dos transacciones todas las 9 páginas que venían ahí. ¿O no? Aquí están las demás. Ok, vamos a vender otros 30 millones en esta página. Ya se me hacía raro que vendiendo dos veces se limpiaran todas las páginas. Vamos a tener que cerrar, volver a entrar. Ok, siguiente página, 20 millones. Sí, debería haber una forma ya de vender de un jalón todas las páginas disponibles. Más que aparentemente hay un bug ahí que nos obliga a tener que cerrar la ventana, volverla a abrir, porque no carga automáticamente todas el resto de las páginas de datos. 27 millones. Más bonus. $11 millones en esta de aquí. Obviamente no me detuve a mapear todos y cada uno de los cuerpos que descubría, solamente me acerqué a los que son más valiosos, como los cuerpos de agua y los que son como la tierra, o aquellos que son terraformables también son los que más suelen pagar. En esta última página 28 millones. Bueno, no sé si era la última, a ver. No, sí, faltan un par más. Otros 42 millones. Ay, qué tardado es esto.
49 millones. Y 2 millones y fracción. Casi 300 millones sin contar todos estos bonos que estuvimos saltando. Es una excelente cantidad de créditos. Y ahora vamos a Vista Genomics para vender nuestras muestras biológicas, que ahí es donde está la verdadera ganancia. Se me olvida lo grande que es la anaconda cuando está uno a pie. Y si hay Vista Genomics aquí. Supplies. No me digas que no hay. Ah, sí, aquí está. No, nunca me había tocado venir en una mega nave a Vista Genomics. Ok, vamos a vender nuestros datos orgánicos. Ok, 242 millones en esta página. No sé si tengo más páginas. Vamos a ver, pero prácticamente en esta página de Vista Genomics ya vendimos lo mismo que en todos nuestros datos de exploración. Por eso la exobiología ahorita es la forma de hacer dinero más redituable que hay. Ok. Muchos bonos adicionales de descubrimiento, de ser el primero en pisar el planeta. Eso también nos da bonos importantes. Muy bien. Y ahí está. Bueno, estaba alrededor de los 2 billones de créditos cuando venía hacia Colonia, y ahorita ya tenemos 3.6 billones prácticamente. Nada mal. Gracias a ti. Ok, habiendo quedado eso, ahora sí vamos a proceder a el desbloqueo de los ingenieros aquí en Colonia. Muy bien, como les decía, el primero que vamos a visitar es Mel Brandon. Él se encuentra en el sistema Loop Chain. Vamos a buscarlo aquí. Muy bien, pero antes de partir queremos asegurarnos aquí si aparece la invitación. Aquí está, este es el que necesitamos aceptar. Ok, tenemos que pasar primero a Colonia Dream en el Ratray System, en el sistema Ratray. Bien, aceptamos. Qué bueno que no me fui antes de agarrar esa misión. Y entonces,
Queremos ir a Rattray primero. Ok, ya estamos en Colonia Dream. Vamos a entregar los datos que nos pidieron para completar la misión y nos den acceso a Mel Brandon. Listo. Ok, ya está nuestra invitación para Mel Brandon. Nos recuerda que tenemos que llevar los vouchers.
Tasmel Brandon. Recuerden que todos los ingenieros, tanto en la burbuja como en Colonia, están en instalaciones planetarias. No va a pasar. The Brig se llama la instalación donde está Mel Brandon. Podemos reducir la velocidad. Bien, ya hemos llegado a la estación en la que se encuentra el ingeniero. Y ahora para desbloquearlo solo tenemos que entregarle los 100,000 créditos en vouchers de recompensa. Y aquí está, donar. Listo. Y es importante traer un módulo listo para ingeniería. En este caso yo traigo un láser para subirlo a nivel 5 y así obtener el grado 5 con este ingeniero. Vamos a
ponerle Efficient Weapon. Pero también es importante venir a Colonia ya con suficientes materiales para realizar todas las mejoras de ingeniería con cada uno de sus ingenieros y llevarlos así a nivel 5. Si no tienen los materiales, pues no podrían llevarlos a nivel 5 y entonces no valdría la pena pinear ninguna de sus mejoras, porque recuerden que los pins que ponemos se quedan en el grado en el que tenemos a ese ingeniero. Por eso ahorita vamos a mejorar este módulo a nivel 5. Y no necesariamente tienen que pinear el mismo módulo que mejoran. Podemos mejorar en este caso el rayo láser a nivel 5. Y el que voy a pinear con Mel Brandon va a ser las celdas de recarga de escudos, ya que Mel Brandon es el único que los puede mejorar hasta nivel 4. Bien. Ahí ya tenemos a Mel Brandon en nivel 5. Sin embargo, yo voy a terminar de mejorar esta arma, pues mi intención es pasarla a otra nave que voy a dejar aquí en Colonia. Entonces vamos a completar la mejora. Más. Listo. Y para esta queremos Thermal Vent. Vamos a dejarle también la mejora experimental. Y ahora vamos a... Como no traigo en este momento celdas de recarga de escudos, los voy a encontrar de este lado donde dice buscar todos. Y aquí Sheet Cell Banks. Si se fijan, no lo llega ni siquiera hasta nivel 4. Perdón, hasta nivel 5, solamente hasta nivel 4. Pero desde aquí lo puedo dar Pin Blueprint. Y el que queremos es el de Rapid Charge. Por lo que sé, ahí ya queda pineado. Por lo que sé, no es tanta realmente la diferencia que te da el Specialized. Entonces recomiendan más el de Rapid Charge. Y una vez que ya hicieron el pin de esta blueprint, es importante tomar un screenshot, que es lo que voy a hacer en este momento, para porque dicen que en algunas actualizaciones pueden llegarse a perder los pins de tus ingenieros, y con el screenshot tú puedes levantar un ticket con Frontier y demostrar que ya lo tenías seleccionado y no tendrías que regresar hasta Colonia para volverlo a hacer. Bien. Entonces aquí ya acabamos con Mel Brandon. Hora de ir a el siguiente ingeniero, que es Marsha Hicks. Vamos con Marsha Hicks. Aquí los voy a ordenar por distancia. Marsha Hicks. Vamos a abrir el mapa de la galaxia y ella se encuentra en Tyr. Muy bien, vamos allá. Para desbloquear a Marsha Hicks, ya lo único que nos pide son 10 unidades de osmio. El osmio es importante traerlo ya desde la colonia, perdón, desde la burbuja, porque allá lo puedes conseguir mucho más fácilmente que aquí.
pues yo ya traigo mis 10 unidades de osmio que miné desde la burbuja. Así que vamos directo a visitar hacia Marcia Higgs en el sistema Tyr. En este planeta se encuentra. Ya que nos acercamos ya nos va a aparecer en el panel izquierdo de la nave. The Watchtower.
Muy bien, hemos aterrizado en The Watchtower. Aquí vamos a encontrar la ingeniero Marsha Hicks y le vamos a donar las 10 toneladas de osmio. Okay. Donar. Sí. Listo. Y de igual manera tengo un multicannon ya equipado para subirla a nivel 5. En este caso voy a utilizar la de Rapid Fire. La primera vez que subes de grado al ingeniero es la más tardada. Ya una vez que lo mejoraste a nivel 5, ya cada tirada, digamos, para generar la modificación, pues es mucho más rápido el avance. Pero la primera vez sí se hace bastante tedioso. Igual ya una vez que tengamos el primer ítem mejorado a nivel 5, vamos a pinear una de las mejoras y le vamos a tomar screenshot para tenerlo guardado, digamos, por si acaso, por si se llegara a necesitar en algún futuro. Uno más. Listo. Y para este vamos a utilizar Autoloader. Y vamos a pinear. ¿Dónde está? High Cap Magazine. Listo. Tomamos screenshot. Y con eso vamos a terminar el video de hoy. En una segunda parte les voy a mostrar cómo desbloqueamos al siguiente ingeniero, que es Petra Olmanova. Para ello tenemos que comprar 200 unidades de Progenitor Cells. Esas las vamos a conseguir aquí mismo en Colonia y se las tenemos que llevar. Después de eso, el último ingeniero que desbloqueamos es Etienne Dorn, y para él vamos a tener que recolectar 25 cápsulas de escape ocupadas. Esas igual las vamos a recolectar aquí en Colonia, pero bueno, eso lo vamos a dejar para nuestro siguiente video. Muchas gracias por acompañarme, comandantes. Vuelen seguro y pues nos vemos allá afuera. Hasta la próxima.